Seguro que alguna vez has oído hablar de las personas celíacas, pero a no ser que lo padezcas tú mismo o alguien que conoces, posiblemente no sabes muy bien de qué va la cosa. La celiaquía o la enfermedad celíaca es un trastorno digestivo que ocurre cuando a tu cuerpo le da por reaccionar mal contra una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno, la cebada y la avena principalmente, aunque también en los cientos de alimentos que se elaboran con estos cereales. Esa proteína se llama gluten. El sistema inmune de quien la padece reacciona contra el gluten como si fuese algo malo que debe atacar, y pone en marcha los mecanismos que el sistema inmune suele poner en marcha para irse a combatir, y esto genera inflamación y daño en el intestino. Los síntomas de la celiaquía son muy variados, podemos ir desde el dolor abdominal, diarrea, vómitos, estreñimiento y cacas pálidas, hasta no tener síntomas en absoluto, aunque en todos los casos continúa produciéndose un daño intestinal. De hecho, muchos adultos con celiaquía no tienen ningún síntoma, pero sí la incapacidad del intestino de absorber ciertos nutrientes por culpa de estar constantemente inflamado. La falta de grasas, de proteínas, de vitaminas, al no poder absorberlas, acaba provocándoles pérdida de peso, anemia, fatiga, hormigueos en manos y piernas, e incluso infertilidad, abortos y úlceras en la boca. Como los síntomas varían mucho y no son específicos de esta enfermedad, el diagnóstico no es fácil, pasando en ocasiones incluso años hasta dar con el diagnóstico adecuado. Algunas personas tienen problemas de depresión, irritabilidad, mala memoria y problemas de concentración. Y es que tener una enfermedad crónica que te genera dolor abdominal y fatiga por la anemia puede hacer mella en cualquiera. Y la verdad es que la idea es simple, no consumir gluten. Y solucionado, ¿no? Pues sí, más o menos. El problema es que hay muchas cosas con gluten. Pan, magdalenas, pasta, pizza, tartas. Y si quieres ir a un restaurante con tus amigos, por ejemplo, estás más limitado porque los utensilios que utilicen para cocinar muy posiblemente tengan trazas de gluten. Hay personas que ahora estarán diciendo, pues sí, a mí me sientan mal esas cosas, seguro que tengo esta enfermedad. Pero cuidado porque el diagnóstico no es clínico, no se basa únicamente en los síntomas, por lo que si lo sospechas te recomendamos que consultes con tu médico. Un dato curioso es que algunas personas que creen ser intolerantes a la lactosa lo que son es celíacas. Esto es porque la lactosa, un azúcar presente en los productos lácteos, no se digiere en un intestino inflamado. Estas personas pueden descubrir que vuelven a tolerar los productos lácteos después de una dieta estricta sin gluten, y que no eran intolerantes a la lactosa después de todo. No se conoce la causa de esta enfermedad, pero sí se ha observado que hay un par de genes que están continuamente implicados. ¿Recuerdas cuando decíamos que el diagnóstico no era clínico? De hecho, para diagnosticar la enfermedad se suelen buscar alteraciones en esos genes. Y es que uno puede tenerlos y no tener la enfermedad, pero no al revés. Si no los tienes, no eres celíaco. Si los tienes, puedes serlo, pero no implica que lo seas. También existe un riesgo aumentado en lactantes que son expuestos al gluten antes de cumplir los 3 meses de vida. Y hay más casos entre las personas que padecen otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Si padeces la enfermedad, puedes llevar una vida completamente normal y tienes un montón de opciones para alimentarte correctamente. Carne, pescado, arroz, frutas, vegetales, frijoles, y cada vez hay más productos sin gluten, incluso pizzas, pastas y galletas. Lo más importante es seguir una dieta estrictamente exenta de gluten. Todos sufrimos dolores de estómago, suelen ser inofensivos, pero a veces ocultan algo más serio. Doctor Sturm, ¿qué ocurre en el cuerpo de un celíaco? El celíaco no puede absorber nutrientes como el hierro, calcio y proteínas, y el organismo queda malnutrido. Una endoscopia permite observar cómo el intestino delgado aumenta su superficie mediante estos pliegues. Normalmente el intestino delgado mide 4 metros de largo, pero si se extendiera en su totalidad, cubriría una cancha de tenis. Pero al inflamarse se destruyen estos pliegues y solo queda una superficie lisa. Los exámenes muestran que la superficie se redujo a pocos metros cuadrados, que no son suficientes para absorber todos los nutrientes. ¿Y qué causa la celiaquía? Se debe a un trastorno genético. Algo en la codificación de nuestros cromosomas hace que se produzca una inflamación en el intestino cuando el gluten entra en contacto con él. Pueden pasar hasta 20 años hasta que se produzcan los síntomas de una inflamación, pero también pueden aparecer en niños.
A esto se suma el estado de debilidad general y de malnutrición de los pacientes, que aparece a causa de la inflamación intestinal. ¿Existe algún factor, por ejemplo el alcohol, que contribuya a que la dolencia se desarrolle? En principio no. Sabemos que la enfermedad se encuentra en nuestros cromosomas, pero no porque en algunas personas se desarrolla y en otras no. Pero no se puede evitar que aparezca. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una celiaquía? Depende un tanto de la edad. En los niños se aprecia un retraso en el crecimiento. También pueden padecer dolores de estómago, flatulencia y diarrea. En los adultos muchas veces deriva en una osteoporosis, pero el síntoma más usual es la anemia. Las personas se quedan sin fuerzas, están cansadas. Una vez en la consulta se les diagnostica anemia. Hay una mayor incidencia de celiaquía en los distintos grupos de población en el mundo. Se da en algunos países con mayor frecuencia. Se da un mayor índice en los países occidentales, pero creo que en parte se debe a que se hacen controles con más frecuencia. Una cosa son los síntomas, pero esta enfermedad también encierra peligros. El enfermo puede morir debido a la nutrición deficiente. El primer paso suele ser frenar la inflamación, eliminando el gluten de la dieta. En un 90% de los casos ya esto funciona. El intestino se regenera y vuelve a estar en condiciones de absorber los nutrientes. Pero hay pacientes en los que esta medida fracasa. Entonces, lo que se hace es intervenir en el sistema inmunológico con medicamentos. Si esa terapia tampoco da frutos, el enfermo puede morir y por eso necesita alimentación artificial. Otro de los riesgos es el cáncer. Una infección permanente puede derivar en un cáncer, en este caso de los ganglios linfáticos. ¿Se puede curar la celiaquía con un tratamiento adecuado? Los síntomas desaparecen cuando se elimina el gluten de la dieta. Pero no es fácil, ya que el gluten está en todos lados. Cuando era joven había pocos productos para celíacos. Hoy día existe un etiquetado especial para alimentos libres de gluten. En los casos más graves se acude a los inmunosupresores, que inhiben al sistema inmunológico. Pero la mayoría de las veces los síntomas desaparecen con una dieta sin gluten. Doctor Sturm, ¿es la sensibilidad al gluten una forma leve de celiaquía? No, la celiaquía es una enfermedad genética y la sensibilidad al gluten es una reacción alérgica del cuerpo. La intolerancia al gluten solo se refiere a que nuestra flora intestinal no puede procesarlo y reacciona con molestias gástricas. ¿Es la sensibilidad al gluten una dolencia de moda? Claro, en algunos barrios de Berlín ya casi no te alquilan una vivienda si no se es sensible al gluten. Pero también hay que tener en cuenta que nuestra flora intestinal también evoluciona. Comemos comida china, comemos en el vietnamita, comemos y viajamos por todo el mundo. Nuestra flora intestinal ya no puede funcionar bien con tantos cambios y reacciona aumentando la intolerancia digestiva y de este modo surgen otras enfermedades. Así que si creo padecer de sensibilidad al gluten, lo mejor es dejar de consumirlo una temporada. ¿Cómo lo hago? No hay ningún test médicamente infalible que mida una sensibilidad al gluten, pero ayuda a constatarlo el dejar de consumirlo. Hay etiquetados especiales que ayudan a alimentarse sin gluten. Como muy tarde, en 3 meses se notará una mejoría. ¿Los alimentos de los que se ha eliminado el gluten son perjudiciales para la salud o solo perjudican nuestro bolsillo por su elevado precio? El gluten no es necesario, renunciar a él no es perjudicial. ¿Son más saludables los alimentos sin gluten aunque no tenga una intolerancia? Por ejemplo, ¿engordan menos? No, el gluten y las calorías no tienen nada en común. Es solo un aglutinante contenido en el trigo. No tiene nada que ver con una vida más o menos sana. Los alimentos con gluten pueden ser igualmente sanos. Tengo pacientes que dicen que se sienten mejor si eliminan el gluten de su dieta, incluso que corren más rápido. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, antes pensábamos que no era posible. Hoy sabemos que hay gente que no lo tolera y que al dejar de consumirlo experimenta una mejora. Pero no se puede determinar a priori si se es sensible al gluten o no. O sea que hay que probar. Sí, dejar de consumir determinados alimentos.
¿Hay alguna forma de preparar los alimentos para eliminar el gluten? Es una pregunta de una espectadora rusa, María Smirnova. No, no es posible. Son los ingredientes los que tienen que estar libres de gluten. No podemos cocinar un alimento para quitárselo. Depende también de la cantidad de gluten que consumo. Una simple contaminación en la cocina, por ejemplo, algo de gluten en la tabla del pan puede ocasionar molestias. Sí, la dieta sin gluten puede seguir conteniendo algo de gluten. Hay valores límite inferiores, como en el caso de la cerveza sin alcohol. Hay personas que reaccionan con dolor de estómago, gases o diarrea al mínimo rastro de gluten. La intolerancia puede desarrollarse a lo largo de una vida, es decir, como adolescente tolero el gluten y como adulto ya no. La flora intestinal va cambiando con la edad y con ello evoluciona también la tolerancia al gluten, como la tolerancia a la lactosa o a la fructosa.